Adelante, José. Paz inverencial, buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina, en algunas partes de Europa, Asia y África. Vamos a continuar con la cátedra titulada El Superhombre. Esta cátedra, como bien lo sabemos todos, nos está explicando el maestro tres aspectos esenciales del proceso de nuestra liberación final. Nos habla primero de quiénes somos los hombres de madera. Luego nos habla y nos invita a que busquemos ser hombres. Y finalmente nos resume el que el último fin es llegar a ser el superhombre. En ese trabajo, obviamente, nosotros tenemos que aprender mucho de lo que el maestro nos enseña, porque realmente es bastante diciente todo lo que el maestro nos dice a nosotros y que obviamente tiene una repercusión en todas las cosas que podemos hacer, pero que lamentablemente no hacemos. Y como no hacemos las cosas bien hechas, entonces el trabajo se nos reduce simplemente a tener una forma, diría yo, como muy precaria de lo que significa o simboliza la verdadera posición en el trabajo psicológico que el maestro Samael nos entrega a nosotros y nos dice que tenemos que aprender a llevar ese trabajo con mucha constancia, con mucha perseverancia y especialmente con una capacidad que nos permita a todos llegar a la posición que necesitamos llegar, que es nada más ni nada menos que al trabajo que nos invite a reflexionar profundamente para encontrar las vías del despertar de la conciencia. Esa es la realidad, esa es la objetividad que nosotros tenemos que empezar a buscar. Es muy lamentable que se nos hayan pasado tantos años, lo digo por mí, no lo digo por nadie más, cada cual tendrá su propia concepción de lo que está haciendo, que se nos hayan pasado tantos tiempos o tanto tiempo y nosotros no hayamos aprendido ni siquiera cómo es el proceso para poder iniciar en forma seria una eliminación egoica que nos conduzca definitivamente al punto final que no es otro que el eliminar los agregados psicológicos. Esto es complicado, no es que digamos que no lo hacemos porque nos da pereza o algo por el estilo, ¿no? Esto nos puede pasar solamente por una sola cosa, porque nosotros o ignoramos el método, el sistema, la didáctica, o la conocemos y no la practicamos. Esas dos cosas son las únicas formas que podríamos decir que nos impiden desarrollarnos en el camino de conquistar el camino de ser hombre, porque somos humanoides. Como bien lo dice el maestro, somos hombres de madera, que la divinidad creó a los hombres de madera, los hizo, ¿no? Que los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad. Mas luego añade el código que no todos los hombres logran integrarse con la divinidad. Entonces miren ustedes lo interesante que se vuelve esto y que en la práctica nosotros no sabemos todavía cómo es el asunto. Porque si nosotros supiéramos cómo es el asunto, pues era fácil que lo pudiéramos resolver. El maestro nos ha entregado más de 70 libros y muchísimas conferencias. Y en todo ese material que nos dejó,
está establecido en una o en otra forma el sistema para poder nosotros trabajar psicológicamente en detrimento del ego, en reducir el ego a polvareda cósmica. Pero lamentablemente es un camino muy difícil, muy complicado. Pero miren, yo me he puesto a analizar en los últimos 20 años que he venido haciendo el progreso, o diríamos la forma voluntaria de llegar a esa concepción, y he podido entender y de pronto comprender un poco que este proceso, como bien nos lo explica el maestro, es un proceso gradual, verdaderamente gradual. No es un proceso que se va de corrido, no. Fíjense ustedes que aquí, así como el maestro nos enseña que hay octavas para poder trabajar en la construcción de los cuerpos existenciales del ser, también están las octavas en el trabajo psicológico. Y por eso él nos explica en una cátedra que dictó a nivel de tercera cámara en México, en el monasterio de Guadalajara. Él decía prácticamente que así como la vida se va desarrollando gradualmente y en forma exterior, asimismo, el trabajo psicológico se tiene que realizar en forma interior y en forma intrínseca. Así que esto nos indica claramente que nosotros sí podemos hacer el trabajo, pero que tenemos que ser muy juiciosos para ir dándole, como se dice, más ritmo a lo que estamos haciendo. Porque puede que estemos haciendo trabajo, yo no voy a decir que no, que los estudiantes no quieren hacer trabajo, no, seguramente sí lo quieren hacer, pero ¿qué pasa? Que cuando lo quieren hacer, entonces se les dificulta mucho las cosas. ¿Por qué? Porque este no es un trabajo corriente, este no es un trabajo habitual, este no es un trabajo que se aprende de la noche a la mañana y que ya no es sino ponerlo a funcionar y ya, que es una máquina que va haciendo las cosas, no. Este es un trabajo de desenvolvimiento de la propia conciencia. Y recuerden ustedes que el maestro nos dice que para poder eliminar el agregado psicológico, disolverlo, nosotros tenemos que hacerlo en forma voluntaria y consciente. O sea, este no es un trabajo en el que usted sabe que va a obtener resultados ya. No. Lo que sí, desde mi propia experiencia, les puedo garantizar a ustedes es que cuando se está haciendo el trabajo seriamente y verdaderamente, con honestidad, uno va encontrando aquello que el maestro nos anuncia mucho en varios libros cuando nos dice y nos habla de el sabor trabajo. Porque la mayoría de nosotros tenemos claro que vivimos en el sabor vida. Y aún viviendo en el sabor vida, no sabemos que estamos viviendo el sabor vida. Mucho menos tenemos idea de qué es el sabor trabajo. Entonces, aquí viene pues una ayuda que nos puede servir a todos cuando estemos haciendo el trabajo psicológico, tomar conciencia para que nos demos cuenta cuál es el sabor de ese trabajo. Y hay algunos cátedras donde el maestro explica eso en forma muy diría yo, sencilla y simple, con palabras como aprehensión psicológica, como el hondo significado de ese trabajo. Entonces, por esa razón, esta cátedra del superhombre tiene esos episodios que nosotros tenemos que saber estudiar, porque no es que todos digamos, yo voy a ser superhombre, no hombre, digamos por lo menos voy a intentar llegar a ser hombre, porque si logramos meternos por el camino de buscar ser hombres, seguramente se nos abrirá el camino para encontrar al superhombre. Ese superhombre lo tenemos cada uno dentro de nosotros, no hay duda.
ese hombre está dentro de cada uno de nosotros. Lamentablemente no lo hemos identificado, lamentablemente no estamos trabajando con él. Y en este libro de la didáctica del de la gran rebelión, el maestro nos dice que tenemos que trabajar con el Cristo íntimo, desarrollar el Cristo interior y reconocer que este es un camino difícil. Así se titula esa cátedra que ustedes tienen que reconocer, que es una cátedra muy extraordinaria. Y antes del superhombre están los tres traidores. Imagínese usted. Y antes de los tres traidores está el difícil camino. Y miren lo que nos dice el maestro en lo del difícil camino. Incuestionablemente existe un lado oscuro de nosotros mismos que no conocemos o no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de sí mismos. Debemos llevar la conciencia. La pregunta es, ¿qué conciencia podemos llevar nosotros allá? Si hemos desarrollado algo de conciencia, somos verdaderamente consecuentes de que hay una partícula de conciencia o hay algo de conciencia. Pues claro que sí, porque tenemos un sentido que nos lleva hacia allá. Es el sentido de la autoobservación psicológica. La primera cualidad de este sentido es que nos advierte de que el trabajo psicológico lo puede estar imitando un agregado psicológico mismo. Y entonces él nos explica muy claro el maestro que él condiciona para este proceso el que cuando se usa el sentido de la autoobservación, este no condena, este no justifica. Y como no condena ni justifica, entonces podemos confiar en él. ¿Por qué? Porque él nos invita al proceso del término céntrico del cristocentrismo, que es el camino de la comprensión creadora. Allí sí podemos hacer ese proceso. Todo el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismo se torne más consciente. Óigase bien. Miren ustedes cómo nos explica el maestro ahí de fácil que para hacer conciencia tenemos que hacernos conscientes de lo que estamos haciendo psicológicamente en favor de la mejora de nuestra vida interior y exterior. Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí. Nosotros cometemos un grave error o incurrimos en un grave error y muchas veces estudiando esta enseñanza creemos que ya conocemos el actuar, el pensar y el sentir del que tiene ejerciendo el ego en nosotros. Y ahí nos equivocamos porque nosotros todavía no conocemos esa parte. Apenas la estamos empezando a desarrollar, apenas la estamos empezando a vislumbrar. Y este trabajo de la desintegración del ego está definido por esta cátedra titulada El camino difícil. Y dice el maestro, lo peor de todo esto es que proyectamos ese lado desconocido e inconsciente de sí mismo en otras personas. Y entonces lo vemos en ella. Miren ustedes qué explicación más grata nos da el maestro. Nos dice el maestro que ese lado oscuro que no vemos, que no conocemos, que ignoramos totalmente, lo proyectamos. Ese lado oscuro lo proyectamos en forma inconsciente en otras personas. Y entonces lo vemos en ellas. Esto lo ve uno
entre nosotros los estudiantes gnósticos se nos presentan con mucha eficiencia estas cosas en las asambleas. En las asambleas nosotros no estamos atentos a vivir el momento del instante del aquí y del ahora. En las asambleas nosotros estamos siempre manipulados y manejados por el ego. Y si alguien dice algo, nosotros lo refutamos. Y si de pronto tenemos suerte, pues a veces respaldamos incluso lo que no debemos respaldar. Por un lado, atacamos y por otro lado nos volvemos cómplices del mismo ego. Eso pasa en las asambleas, yo se los digo porque yo fui victimario y víctima de esos aspectos. Es decir, unas veces tuve que recibir el ataque, diríamos, inexcusable, el ataque terrorífico de esos agregados. Y en otras ocasiones lo que veía era que estaba siendo víctima de esos aspectos. Dice el maestro que, por ejemplo, cuando habla de que vemos en los demás las otras cosas que están escondidas, dice, las vemos como si fuesen embusteras, es decir, a las otras personas, infieles, mezquinas, en relación con lo que cargamos en nuestro interior. De manera que, ¿qué tal si en una asamblea, cuando se presenten estos casos, uno sacara a relucir esto? Pues yo les aseguro que lo único que pasaría ahí es que se le vendrían a uno encima todos esos demonios que están alborotados. Ahí no hay ninguna posibilidad de que la gente ahí vaya a comprender lo que usted está diciendo, a no ser que la gente tenga la predisposición de aceptar que haya un taller o un gimnasio. Así sí puede ser posible, porque entonces hay una predisposición suya a tener la buena voluntad de aceptar lo que usted está diciendo. Dice la gnosis, dice sobre este particular, es decir, sobre lo que estamos señalándole a los demás, que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos. Óigase bien, significa ello, dice el maestro, que nuestra conciencia se extiende solo a una parte muy reducida de nosotros mismos. Claro, si nosotros no somos capaces de ayudar para que la conciencia se limpie, se purifique y pueda alumbrarnos más, pues obviamente la parte psíquica nuestra va a ser muy pequeña la que podamos alumbrar. Dicho pues esto que he explicado aquí, que tiene que ver con la cátedra titulada El difícil camino, es una cátedra muy interesante que ojalá la repasemos todos, porque es importantísimo que lo sepamos. Y nos dice el maestro que la idea del trabajo esotérico gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia. La pregunta sería, ¿cómo ampliamos nuestra propia conciencia? Y nosotros solo podemos ampliar nuestra propia conciencia siempre y cuando estemos con la voluntad de hacer un trabajo psicológico permanente y consciente, leal y definitivo. De resto es imposible, hermanos. Indubitablemente, en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás. Y el resultado serán los conflictos de toda especie. Vean ustedes que aquí sí nos dio el punto fijo el maestro para que lo tengamos muy presente. Es bueno leer ese párrafo, porque leyendo ese párrafo se nos esclarecen muchas cosas en las que incurrimos nosotros en reuniones, en asambleas, en intercambios personales, etcétera, etcétera. Indubitablemente, en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás. Y el resultado serán conflictos de toda especie. La pregunta es, ¿cómo hacemos
para relacionarnos con nosotros mismos? Pues para relacionarnos con nosotros mismos tenemos que empezar a conocernos a sí mismos. Pero conocernos a sí mismos no es preguntarnos qué es lo que me gusta comer, qué es lo que me gusta hacer para divertirme, qué es lo que a mí más me llama la atención para mis satisfacciones personales. En fin, cualquier cantidad de preguntas que nos querramos hacer, pero eso no es la relación consigo mismo. La relación consigo mismo es saber quiénes son los personajes que habitan dentro de mi persona en multiplicidad de cantidades y que lamentablemente nos manejan. Y por otra parte, es muy importante que nosotros analicemos que dentro de nosotros hay fuerzas sagradas, especiales, que nos pueden ayudar a autoconocernos. Y si nos autoconocemos, sabremos relacionarnos con nosotros mismos. Pero si no sabemos eso, si solamente nos conformamos con enumerar los agregados psicológicos, nos lo hemos pasado todos los años que hemos vivido siempre diciendo el ego, el ego, el ego, y hablando del ego, y enunciando el ego, y haciendo exposiciones sobre el ego, pero en la práctica, ahí no hay nada. Estamos supremamente biches, como decía el maestro allá en el DF, en una de sus cátedras. Todos ustedes, hermanitos, todos están vivitos, decía el maestro. No hay uno solo que haya muerto. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros si no somos capaces de resolvernos a trabajar para desintegrar estos agregados psicológicos? Es bueno que les quede a ustedes en su mente y que ojalá analicen con sus tres cerebros, analicen en el pensar, analicen en el sentir y en el actuar. Este párrafo con el que dejo concluida esta pequeña intervención de lo que la cátedra se denomina el difícil camino. Dice indubitablemente, en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos. O sea, bien. Y ahí la pregunta es, ¿cómo hago para relacionarme bien conmigo mismo? Porque si me relaciono bien conmigo mismo, voy a poderme relacionar bien con las demás personas, con la gente que está en torno mío. De resto va a ser difícil. Si yo ya me conozco que soy una persona iracunda, que soy lujurioso, que soy goloso, que soy mentiroso, pues mi relación con otras personas se va a fundamentar en esos lunares negros que acabo de mencionar. Entonces, como no los he eliminado, pero sí los puedo estar trabajando, entonces en cualquier encuentro social, público, privado, personal que tenga, debo estar alerta, como el vigía en época de guerra, como dice el maestro. Porque en cualquier momento pueden saltar cualquiera de estos elementos indeseables que acabo de mencionar. Eso sería saberse relacionar consigo mismo, porque ya sé quiénes son los que pueden manipular mi pensar, mi sentir y mi actuar. Pero si no tengo esa capacidad para analizar eso, entonces, ¿cómo voy a hacer para poderme relacionar conmigo mismo? Recuerden ustedes que el maestro nos habla de tres tipos de relaciones. El mundo de las relaciones, dice él, tiene tres tipos de relación. La primera es la relación con mi cuerpo planetario, que es lo mismo que mi cuerpo físico. Si no cuido mi cuerpo, si no lo protejo, si no lo manejo bien, mi cuerpo se enferma y entonces tengo dificultades. La segunda relación, el maestro la cita como una relación con el planeta. ¿Por qué dice él con el planeta?
porque nosotros nos vamos a relacionar con todo. Con el planeta, ¿cómo nos relacionamos? Por medio de la naturaleza, lo que respiramos. Fíjense ustedes, esa es relación con el planeta. Lo que comemos es relación con el planeta. Con quienes vivimos es relación con el planeta. Con quienes hacemos negocio es relación con el planeta. Con quienes convivimos en un trabajo, en una escuela, en un colegio, en la calle, etcétera, etcétera, esa es relación con el planeta. Esa es la segunda relación, los negocios, el trabajo, en fin. ¿Y eso a qué nos conduce? A que si no sabemos tener buenas relaciones en este segundo factor, que es la relación con los demás y con el medio ambiente, seguramente voy a cometer errores. Yo personalmente tengo que confesar que en ese punto he tenido muy mala relación, muy mala. Y eso me ha traído consecuencias que todavía estoy metido en ellas, por no haber sido capaz de pedirle a la divinidad que me ayudara para estar alerta, para estar despierto, para no cometer tantos errores. Y finalmente la relación consigo mismos, que aquí nos cita el maestro. Él nos dice muy claro que indubitablemente en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás. Y el resultado serán conflictos de toda especie. Óyese bien, conflictos de toda especie. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier problema o situación difícil que se nos presente no es más que la causa de una mala relación con las gentes que nos rodean, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Esa es la segunda relación. Vean ustedes pues cómo se vuelve de importante el estudiar al maestro en sus diferentes cátedras y el de ser capaz nosotros de entender esas cátedras del maestro. Nos dice el maestro en esta enseñanza del superhombre lo siguiente. Voy a hacer un pequeño repaso para que nos sintonicemos. Si nosotros comparamos al hombre con el animal intelectual, podemos entonces verificar por sí mismos el hecho concreto de que el animal intelectual, aunque físicamente se parezca al hombre, psicológicamente es absolutamente distinto. Sí, porque cuando él nos habla del hombre, no está hablando del humanoide, no está hablando de los hombres de madera de que nos habló aquí, no está hablándonos de los que todavía andamos con esa cantidad de agregados psicológicos manejando nuestras vidas. Esa es la realidad. Y luego nos dice el maestro, desafortunadamente todos piensan erróneamente, suponen ser hombres y se califican de tales. Siempre hemos creído que el hombre es el rey de la creación y el animal intelectual hasta la fecha presente no ha demostrado ser siquiera rey de sí mismo. Aquí viene algo que empata con lo que estábamos hablando ahora. Para ser rey de sí mismo hay que vivir los tres tipos de relación. Relación con su cuerpo físico o su cuerpo planetario, relación con el planeta y relación consigo mismo. Si no es capaz, dice el maestro, de ser rey de sí mismo, si no es rey de sus propios procesos psicológicos, si puede dirigirlos a voluntad, si no puede dirigirlos a voluntad, mucho menos podrá gobernar la naturaleza. Entonces fíjense ustedes ahí todo lo que el maestro nos explica en un momentico, en unas cuantas palabras. Nos está llamando a nosotros a que seamos más firmes en este proceso. Nos explica además que en modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo, incapaz de gobernarse a sí mismo y convertido en juguete de las fuerzas de la naturaleza. Cuando leemos este párrafo, la mayoría de la gente que no está muy profunda en esta enseñanza
piensa que lo que el maestro está diciendo allí es que el humanoide, que se confunde con el hombre, se quiera poner en el puesto, en el lugar del hombre. Por eso él dice que en modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo. Claro, el hombre ya no es humanoide, el hombre ya se salió de la fuerza egoica y él ya no es esclavo. Y además ya es capaz de gobernarse a sí mismo, no es incapaz, ya es capaz. Y mucho menos convertirse en juguete de las fuerzas de la naturaleza. Cuando se llega al grado de hombre, ya la naturaleza no puede hacernos tanto daño, porque ya él ahí sí ya empieza a ser rey, hasta de la propia naturaleza. Y entonces de esa manera él puede perfectamente no ser juguete, no ser, como se dice, un mequetrefe de la propia naturaleza. O se es rey del universo o no se es. Fíjense hasta dónde hay que llegar. Cuando se llega a ser hombre de verdad, entonces se puede llegar a ser rey del universo. Y para eso se tiene que llegar al grado de superhombre, obviamente, ¿no? Dice el maestro muy claro que o se es rey del universo o no se es. En el último de estos casos, incuestionablemente, queda demostrado el hecho concreto de no haber llegado todavía al estado de hombre. Claro, porque si somos víctimas de la propia naturaleza y de todo lo que nos pasa, díganme ustedes de qué somos reyes. De nada, no somos reyes de nada. Dice, obviamente, dice el maestro, dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual, el sol ha depositado los gérmenes para el hombre. O sea, en una palabra, el astro rey, los sagrados rayos del sol, cuando llegan a nuestro cuerpo, nos ayudan a habilitar las energías que por la propia creación han sido depositadas en nuestras glándulas sexuales. Y esas semillas son las que nos van a permitir el desarrollo en un trabajo para poder buscar el camino de ser hombres. Este es un camino muy interesante si nosotros lo vemos desde el punto de vista de aquello que es posible alcanzar, pero que hay que hacer grandes sacrificios para poder llegar a esos puntos eminentemente francos y trascendentes. Obviamente, tales gérmenes pueden desarrollarse o perderse definitivamente. ¿Esto qué nos está diciendo? Que esos gérmenes, esas semillas que están depositadas en las glándulas sexuales, pueden desarrollarse para lograr por ese medio tener un porcentaje muy alto que sumado a la eliminación del agregado nos va a permitir el título de hombres y seguramente el de superhombres, porque los que llegan a ser hombres tienen muchísima posibilidad de lograr ser superhombres. No pues como Superman, ni como el llamado la réplica burlona de nuestros hermanos mexicanos que tenían el famoso personaje que imitaba y que este personaje no era más que una réplica al personaje americano que llamaban Superman. Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el sol está haciendo para crear hombres. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿cuál es el esfuerzo del sol para crear eso? Entonces yo me voy a hacer todos los días al sol para que así me voy para la playa y en la playa consigo los rayos del sol en la playa y me van a ayudar a ser hombre y superhombre. Oiga, si fuera así de fácil,
este mundo sería un mundo muy pacífico y muy trascendente, porque la gran mayoría de la gente se les encanta estar frente al sol o ir a la playa o en fin, toda esa serie de cosas. Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el sol está haciendo para crear hombres. Dice, el hombre legítimo debe trabajar intensamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Aquí viene una explicación que voy a continuar leyendo para después detenerme un poco en ella. Si el hombre real no elimina de sí mismo tales elementos, fracasaría lamentablemente. Se convertiría en un aborto de la madre naturaleza, de la madre cósmica, en un fracaso. Vean ustedes. El hombre que verdaderamente trabaje sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia podrá integrarse con lo divinal. Ostensiblemente, el hombre solar integrado con la divinidad se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. Bueno, fíjense ustedes ahí en el párrafo que leíamos anteriormente, donde dice que el hombre legítimo debe trabajar intensamente con el propósito de eliminar de sí mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Pero más atrás nos dice el maestro que si queremos que tales gérmenes o semillas se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el sol está haciendo para crear hombres. ¿Cuál es el esfuerzo? Pues miren ustedes que el maestro Samael nos entregó las claves para eso. Él nos dijo, si ustedes quieren buscar la liberación final, si ustedes quieren alcanzar el camino del hombre y después el del superhombre, aquí va la clave para ese proceso. Todos la sabemos. Consiste en tres aspectos fundamentales, que son la muerte psicológica o muerte del ego o el morir psicológico, 1. 2, el nacer espiritual, que no es otra cosa que cultivar estas semillas, estos gérmenes solares que fueron depositados en nuestras glándulas sexuales para alcanzar por ese camino la luz real. Y tercero, servirle a la humanidad. Pero ese servicio a la humanidad está contenido en una esencia que es sacrificar el sufrimiento. Y eso sí que es bien interesante que lo aprendamos a manejar y a conocer. Vean ustedes, hermanos, cómo pues el maestro Samael nos va llevando de la mano para mostrarnos cómo es que podemos cooperar con el sol. Pues ¿cómo cooperaríamos con el sol? Pues si a mí una persona me dice, aquí le entrego estas semillas para que usted cultive unas plantas, pues mi cooperación consiste en que esas semillas las llevo, las deposito en tierra firme y empiezo a cultivarlas para que se vuelvan y germinen. Eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos entregaron unas semillas, están depositadas en las glándulas sexuales. No debemos desperdiciarlas porque esa posibilidad de que esas semillas las desperdiciemos también es plausible. No tiene ninguna dificultad de que pueda ocurrir eso. Pero lo ideal es usar esas semillas para desarrollar en nosotros al hombre. Siempre teniendo en cuenta que en el trabajo del cultivo de las semillas, o sea, en el nacer espiritual, está contenido o debe estar integrado el morir psicológico. De lo contrario, estaríamos perdiendo el tiempo. El hombre que verdaderamente trabaja sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia podrá integrarse con lo divinal. Ostensiblemente, el hombre solar integrado con la divinidad se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. Claro, cuando el humanoide logra llegar y alcanzar el grado de hombre, entonces ya tiene el paso firme para seguir por la línea directa y
caminando por la línea directa, se puede llegar al absoluto convertido en superhombre. De resto es muy difícil, no es posible encontrar al superhombre por la vía horizontal. Por ahí no, por el camino horizontal no se logra, solo por el camino vertical. No es tan fácil llegar al superhombre. Indubitablemente, el camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Óigase bien. ¿Por qué hay que llegar a ser hombres? Cuando se llega a ser hombres, se empieza a saber que el bien y el mal no son más que unas palabras que un monje por allá en la sociedad acaldana, en la época de los atlantes, formuló estas dos palabras y reemplazó dos leyes con esas dos palabras. Reemplazó la ley de evolución y la ley de involución. A la ley de evolución la llamó bien y a la ley de involución la llamó mal. Entonces fíjense ustedes lo que pasa. De ahí se produjo todo ese armastrón de cosas de la lógica y la razón, y se armó entonces el humanoide lógico, con pensamiento lógico. Y miren ustedes lo triste, no hemos podido ni siquiera entender, digo entender, que hay que dejar de manejar el pensamiento lógico y que hay que pensar psicológicamente. Y para poder pensar psicológicamente hay que dejar de pensar lógicamente. Ahí está el asunto. Pero ¿cómo es eso? Pues hermanos, eso se va alcanzando en la medida en que ustedes van haciendo trabajo psicológico y van llegando precisamente a entender que quienes utilizan su pensar, su sentir y su actuar son los agregados psicológicos, quienes con sus percepciones derivadas de las nada más ni nada menos que de las sensaciones, entonces emiten sus criterios, sus conceptos. Y eso es lo que se llama el pensamiento lógico. El pensamiento psicológico está fuera de esa circunstancia. El pensamiento psicológico emana de la mente interior. En cambio, el pensamiento lógico emana de la mente sensual y de la mente intermedia. De manera que fíjense ustedes todo lo que se va a tener que ir entendiendo en esta enseñanza que el maestro nos explica y nos da. Por eso se hace necesario que nosotros estudiemos toda la obra del maestro. Si nosotros nos dedicamos a estudiar toda la obra del maestro, vamos a lograr entender la enseñanza y la vamos a lograr comprender si la ponemos en práctica. Si nosotros no ponemos la enseñanza en la práctica, en nuestra vida cotidiana, en el aquí y en el ahora, pues les quiero contar que va a ser muy difícil que nosotros encontremos la comprensión creadora. La comprensión creadora no es entender. Podríamos decir que el entendimiento, como bien lo explica el maestro, es una función del cerebro. Ahí hay un órgano que se usa para poder difundir el pensar, el sentir, el actuar, pero que lamentablemente quien maneja eso es el ego. Maneja el cerebro pensante, el cerebro sintiente y el cerebro actuante, motor instintivo sexual. Así pues, mis caros hermanos, que esta enseñanza nos prepara a todos, si somos capaces de vivirla aquí, en este instante que yo les estoy hablando a ustedes, yo tengo que estar consciente de lo que estoy tratando en este momento con ustedes. Porque si yo no estoy consciente de lo que estoy tratando con ustedes en este momento, de lo que está pasándole a mi cuerpo en este momento, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de cómo estoy actuando, etcétera, etcétera,
Si no me doy cuenta que debo estar consciente de mí mismo y de mi real ser, pues entonces los egos me arrastran y termino hablándoles seguramente sobre gnosis, pero en una forma mecánica, que ni siquiera al terminar mi cátedra me acuerdo de lo que hablé. Eso pasa con muchos hermanos instructores, aún misioneros, sacerdotes, obispos, ISIS, etcétera, etcétera. Pasa eso. Por eso es importante que todo lo que hagamos lo vivamos y hagamos el esfuerzo para que lo que estamos haciendo sea consciente, cualquiera que sea el hecho que estemos realizando. Y claro, yo no quiero decir que siempre vamos a estar conscientes, eso es muy difícil, pero por lo menos intentemos, hermanos, de empezar a hacer este trabajo en estas condiciones, porque díganme ustedes una cosa, yo voy a una asamblea y en esa asamblea empiezan a tratarme mal, a insultarme y a decirme de todo, y yo empiezo a contestar y a reaccionar. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo de trabajo psicológico? Ah, no, pero es que tengo que contestar a los insultos porque eso no se puede quedar así. No, no, no hay necesidad de contestar a los insultos. Hay una frase muy célebre que dice por ahí que el silencio es más elocuente que la palabra. Lo que yo tengo que hacer cuando me están insultando es revisarme qué está pasando en mi cerebro pensante, sintiente y actuante. Y si yo estoy mirando todo eso, pues difícilmente me estoy identificando con lo que me están diciendo. O si tengo un problema gravísimo y en vez de disolverlo, me pongo a buscar cómo resolverlo, pues entonces me meto en el pensamiento lógico y ahí me quedo. Por eso el maestro invita a que hagamos un trabajo que consiste para poder salir de esas situaciones y buscar no resolver los problemas, sino disolverlos. Nos dice que tenemos que hacer primero que todo una confrontación lógica y después de hecha la confrontación lógica debemos pasar a realizar la autorreflexión íntima, evidente del ser. Esto hay que entenderlo porque yo lo digo aquí y a mí me costó buen trabajo entender esto, porque es que decirlo suena fácil, pero desarrollar eso de una autorreflexión en la meditación íntima de nuestro real ser, eso es profundo, eso hay que empezar a hacerlo para ver a ver si somos capaces. Dicho en una palabra, es una meditación reflexiva, pero es una meditación reflexiva que no se hace ya con la lógica y con la razón. No, ahí ya hay que empezar a buscar el método, el sistema que se nos ilumine para poder seguir adelante. De manera, estimados hermanos, que esta enseñanza que estamos llevando a cabo con esta cátedra es muy importante como todas las demás cátedras y nos invita, como bien dice aquí el maestro, no es tan fácil llegar al ser superhombre. Indubitablemente el camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Ya explicamos eso. Y luego nos dice, una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Ahí está ustedes la definición. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el virtuoso. Cada que leemos esto, nos parece increíble, nos parece extraordinario, nos parece maravilloso lo que el maestro nos dice. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo algo por vivir eso que el maestro nos está invitando a que vivamos? Allí es donde está la gracia del asunto. De lo contrario, pues estamos simplemente intelectualizando, memorizando mecánicamente. Ni siquiera reflexionamos eso. Dice, el camino que conduce al superhombre
es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Óigase bien. El camino que conduce al superhombre es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Vean ustedes pues. El mal es peligroso, el bien también es peligroso. El espantoso camino está más allá del bien y del mal. Es terriblemente cruel. Claro, porque muchas de las cosas que la divinidad nos presenta para que avancemos están en contra de todo lo que aquí nos señala el maestro. Como él dice, el mal es peligroso, pero él dice, el bien también es peligroso en esta senda, ¿no? ¿Por qué? Porque el espantoso camino está más allá del bien y del mal, es terriblemente cruel. O sea, no podemos pues nosotros aferrarnos a todos los códigos y normas que tiene esta sociedad, porque si bien es cierto que son códigos que se necesitan, ¿por qué se necesitan esos códigos? Porque es que esos códigos son los que sostienen que la sociedad no se vuelva más perversa de lo que está. A pesar de eso se sigue avanzando en la perversidad. Pero se tienen unos códigos para que se pueda justificar la corrección ya desbordada de muchos hombres y mujeres. Esa es la realidad de la vida que actualmente tenemos. Sin embargo, con esos códigos, con esos sistemas de organización disciplinaria, de judicialización de las personas o de reprensión a las personas, se cometen muchas injusticias, se cometen muchos atropellos. Así, hermanos, que esta cátedra de hoy, donde hablamos del superhombre, la dejamos en manos de ustedes para que la analicen profundamente. Miren lo que les decía. El mal es peligroso, el bien también es peligroso. El espantoso camino está más allá del bien y del mal, o sea, el camino del superhombre, ¿no? Esta senda es también terriblemente cruel. ¿Por qué terriblemente cruel? Porque aquí nos toca pasar a nosotros por muchas circunstancias de la vida que las gentes comunes y corrientes llamarían eso masoquismo, autoflagelación, es decir, las cosas que podamos hacer. Pero no es así en el sistema que el maestro nos explica. Bueno, hermanos, dejamos así hoy la cátedra titulada El Superhombre y esperamos que ustedes hayan aprovechado en parte lo que hemos tratado nosotros con el libro en la mano del maestro, tratar de desenvolver, de desenrollar, porque se nos ha permitido que podamos hacer esta parte. Muchísimas gracias a todos los hermanos y los esperamos esta noche a las 8 de la noche en el trabajo que vamos a hacer. Muchas gracias.